¿Te has dado cuenta de que quienes te prometen el mundo pueden ser los mismos que te lo destrozan? De cómo alguien que susurra «te quiero» por la noche puede guardar un secreto que no debe salir a la luz. Es extraño, casi inquietante, cómo el amor y la traición pueden coexistir en un mismo corazón, como si fueran las dos caras de una moneda que gira constantemente en la oscuridad. Y en esos momentos de silencio, cuando estás despierto a las 2 de la madrugada, mirando al techo y preguntándote qué ha cambiado, puedes sentirlo. Ese cambio sutil, casi imperceptible en la energía de alguien, la forma en que evita tu mirada, cómo su teléfono se convierte de repente en un escudo pegado a su piel. Revives los recuerdos como viejas películas. Una cena donde su sonrisa no les llegaba a los ojos. Un viaje en coche donde el silencio pesaba más que el aire que te rodeaba. Una noche en que volvieron a casa oliendo a un lugar al que nunca fuiste invitado. Y antes de que la verdad salga a la luz, tu cuerpo lo sabe, el corazón siempre lo sabe. Mucho antes de que tu mente se atreva a admitirlo, algo dentro de ti tiembla como un teléfono en la mesilla de noche. Se estremece suavemente, advierte en voz baja, implora ser visto. Pero la infidelidad no se limita a cruzar una línea física. Comienza mucho antes de la traición, a veces décadas antes. Comienza cuando una persona aprende a dividirse en dos. La versión que muestra al mundo y la que oculta a todos, incluso a sí misma. Los psicólogos llaman a esto la división del yo, la escisión emocional que surge cuando un niño crece creyendo que la honestidad es peligrosa, que la vulnerabilidad se castiga y que el amor debe ganarse siendo quien la otra persona necesita. Así pues, de adultos, muchas personas cargan con un anhelo que no pueden nombrar, un anhelo de reconocimiento, de intensidad, de escapar de su propio vacío. Este anhelo se convierte en una sombra, y la sombra se transforma en un monstruo silencioso al que alimentan con secretos y deseo. No porque no les importe la persona que tienen al lado, sino porque nunca han aprendido del todo a cuidarse a sí mismas sin destruir algo en el proceso. La tragedia reside en que la traición no comienza con otra persona. Comienza con la traición a los propios límites, a la propia verdad, a las propias heridas emocionales. Una persona engaña mucho antes de tocar a otra persona. Engaña en el momento en que abandona su verdadero ser. Y cuanto más lo analizas, más te das cuenta de que la infidelidad tiene menos que ver con el amor y mucho con las heridas ocultas de la mente humana. Para comprender por qué alguien puede romper el corazón que juró proteger, debes mirar mucho más allá del momento de la traición. Debes remontarte al principio, mucho antes de que se dijera la mentira, mucho antes de que se guardara el secreto, mucho antes de que se rompiera el corazón. Solo entonces podrás comprender la psicología que moldea las decisiones que la gente toma en la oscuridad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas aprenden a ocultar su verdad mucho antes de aprender a hablar? Se ve en el niño silencioso, sentado al margen de una habitación, observando cómo las emociones de los adultos a su alrededor cambian como tormentas impredecibles. Aprenden desde pequeños que el amor puede desvanecerse sin previo aviso, que el afecto viene con condiciones, que la aprobación solo se gana comportándose de la manera correcta. Y en esos años de fragilidad, comienza a germinar una semilla, la creencia de que partes de ti deben permanecer ocultas para estar a salvo. Recuerdas escenas como esta con más claridad de la que crees. Un niño que se anda con cuidado para evitar la ira de sus padres. Un niño pequeño que deja de llorar porque sus lágrimas incomodan a su padre. Una niña que ordena sus pensamientos antes de hablar porque ha aprendido que la honestidad puede provocar conflictos. Y en algún punto de este aprendizaje silencioso, el niño descubre la primera lección de la traición. Para sobrevivir hay que traicionarse un poco a uno mismo. Imagina esta pequeña historia simbólica. Un niño con una libretita escondida bajo la almohada. Anota secretos que no se atreve a confesar. Miedos, deseos, preguntas sobre por qué quienes deberían protegerlo se sienten tan distantes. Esa libreta se convierte en su único refugio, el único lugar donde no necesita
necesita ocultar su verdadera personalidad. Lo que ignora es que este hábito, esconder partes de sí mismo, lo perseguirá hasta la edad adulta como una sombra prendida a sus tobillos. Los psicólogos lo llaman el inicio del yo dividido, el momento en que un niño se separa en dos versiones. Una aprende a ser aceptable, agradable, fácil de amar. La otra se convierte en el yo exiliado, que alberga todas las emociones que nunca fueron bienvenidas: ira, confusión, tristeza, anhelo. Cuando el afecto es inconsistente o impredecible, el niño aprende a adaptarse, reprimiendo lo que realmente siente. Esta distorsión emocional se convierte en una habilidad de supervivencia, pero poco a poco consume el alma como un jardín que se marchita cuando la tierra no se riega. La teoría del apego lo explica con dolorosa claridad. Los niños privados de una seguridad emocional estable a menudo se convierten en adultos que buscan desesperadamente validación, buscando en extraños lo que nunca recibieron de forma constante de su familia. Confunden atención con amor, intensidad con conexión, secreto con libertad. Sus necesidades insatisfechas se convierten en una fuerza silenciosa que los atrae hacia situaciones que les brindan el consuelo de viejas heridas. Y cuando un niño crece viendo a uno de sus padres mentir, engañar o desaparecer emocionalmente, la lección se vuelve aún más compleja. Aprende que la traición es un lenguaje que se habla a puerta cerrada, una parte normal de la intimidad. Aprende que la gente se va incluso cuando permanece. Las semillas plantadas en esa tierra infantil comienzan a germinar en las relaciones adultas, tejiendo patrones que no eligen conscientemente. Estas fracturas tempranas crecen con nosotros hasta que la máscara se convierte en parte de lo que somos. ¿Te has dado cuenta alguna vez de cómo, de adulto, puedes sonreírle a alguien que amas mientras sientes un dolor inexplicable? Es una verdad extraña y pesada. Los mecanismos de defensa que aprendiste de niño nunca desaparecen. Simplemente crecen contigo, colándose en tus relaciones adultas como fantasmas familiares. Y así avanzas por la vida con una máscara que aparenta lealtad, estabilidad y compromiso, mientras que en lo más profundo de tu ser, una parte más silenciosa de ti mismo se muere de hambre. Lo sientes en momentos que no puedes definir. Tu pareja te toma la mano y, en lugar de calidez, sientes un destello de distancia. Una conversación se vuelve predecible y tu mente divaga hacia fantasías de las que nunca hablas. Estás sentado a la mesa, asintiendo a historias que has escuchado cientos de veces, y en algún lugar de tu pecho una vocecita susurra: quiero algo más. Quiero volver a sentirme vivo. Ese susurro no proviene de la crueldad, sino de los rincones secretos de tu mente donde aún respiran el deseo, la inseguridad y las viejas heridas. Los teóricos del apego afirman que, cuando la infancia nos enseña a dividirnos en dos, la adultez se convierte en una etapa donde representamos una versión y ocultamos la otra. La fachada de estabilidad se transforma en nuestro disfraz. Exteriormente, parecemos leales, responsables y presentes, pero interiormente el mundo es inestable, una tormenta contenida a puerta cerrada. Y cuanto más reprimimos nuestras necesidades más profundas, más se agita nuestra sombra. Esta sombra es sutil al principio. No te empuja a la traición de inmediato. Simplemente ansía atención. Esa que se siente prohibida, embriagadora, emocionante. Alguien te elogia en el trabajo y tu corazón reacciona de una forma inesperada. La sonrisa de un desconocido se siente como oxígeno tras meses de asfixia emocional. Y de repente, la chispa más pequeña se convierte en una llama peligrosa. No porque no ames a la persona que está a tu lado, sino porque las heridas que aún no has sanado ansían algo que no puede darte. No porque le falte algo, sino porque el vacío comenzó mucho antes de que entrara en tu vida. La neurociencia lo llama el bucle de la novedad. El sistema de recompensa de dopamina del cerebro busca intensidad cuando las necesidades emocionales no se satisfacen. Pero para ti no parece científico. Se siente como despertar de un largo sueño. Se siente como libertad envuelta en culpa, como tentación disfrazada de conexión. Te dices a ti mismo: los amo, pero esto me hace sentir viva, y el conflicto desgarra silenciosamente tu alma. Nunca planeaste crear una doble vida, pero la infidelidad comienza mucho,
antes del acto en sí. Comienza en la soledad silenciosa, en la admiración que buscas en desconocidos, en la desconexión emocional que nunca te atreviste a afrontar. El deseo se convierte en el monstruo alimentado por años de autoengaño, acechando tras la máscara que has llevado durante tanto tiempo. Pero bajo la máscara se esconde una psicología más profunda que la ciencia ha documentado durante décadas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algo que se siente moralmente incorrecto puede resultar emocionalmente irresistible? ¿Por qué el corazón puede precipitarse hacia el peligro incluso cuando la mente conoce las consecuencias? Detrás de cada acto de traición, de cada mensaje secreto y de cada anhelo oculto, hay un mecanismo psicológico que funciona silenciosamente, un cerebro condicionado por la evolución, moldeado por la infancia y activado por necesidades insatisfechas de las que quizás ni siquiera seas consciente. Esto se empieza a comprender al entender la teoría del apego. Una persona con apego evitativo, marcada por la distancia emocional temprana, aprende a temer la cercanía y anhela escapar en cuanto la intimidad se vuelve asfixiante. Una persona con apego ansioso, marcada por un amor inconsistente, busca validación donde quiera que la encuentre, incluso en los lugares equivocados, incluso en lugares que prometen intensidad pero no seguridad. Ambas cargan con heridas emocionales que susurran promesas peligrosas. Te sentirás mejor por un momento, te sentirás querido, te sentirás vivo. Y a veces ese susurro se vuelve más fuerte que la lealtad. La neurociencia demuestra cómo la traición puede generar una sensación similar a la de una droga. El sistema de recompensa de dopamina, el mismo circuito que alimenta la adicción, inunda el cerebro durante momentos de secretismo, novedad y riesgo. La atención prohibida se convierte en una chispa que enciende vías neuronales largamente privadas de emoción. La euforia no se centra solo en la otra persona, se trata de las sustancias químicas que recorren el cuerpo, ahogando temporalmente el vacío, el aburrimiento o la necesidad emocional. En esos instantes, el cerebro se convierte tanto en el monstruo como en la justificación. Los científicos lo llaman agotamiento del ego, el debilitamiento del autocontrol, cuando se agota la energía emocional. Cuando uno está estresado, solo, resentido o desconectado, la mente empieza a buscar atajos para aliviar la tensión, un mensaje de alguien nuevo, una conversación que parece coqueta, un momento en el que la admiración se siente como oxígeno. Lo que parece un fracaso moral suele ser el colapso de las defensas psicológicas, agotadas por años de conflicto interno. La psicología social añade otra dimensión. El cerebro humano es extraordinariamente hábil para separar la autoimagen del comportamiento. Uno puede considerarse una buena persona mientras hace algo que contradice esa identidad, un fenómeno conocido como licencia moral. Uno se dice a sí mismo: suelo ser leal, he sacrificado tanto, me merezco este momento. Y en ese breve instante, la frontera entre lo que eres y lo que haces se desdibuja. Los investigadores también describen el modelo de necesidades insatisfechas, que explica cómo la carencia afectiva genera vulnerabilidad. Cuando tus necesidades más profundas, conexión, admiración, intimidad, validación, permanecen sin expresar o sin satisfacer, tu cerebro busca inconscientemente sustitutos. No porque seas débil, sino porque eres humano, programado para la conexión como un jardín para la lluvia. Si se le priva de ella durante el tiempo suficiente, encontrará agua donde sea. Pero incluso con todas estas teorías, los productos químicos, las heridas, las máscaras, algo sigue sin medirse, sin explorarse, sin explicarse. Porque la ciencia por sí sola no puede explicar las sombras que proyecta una persona. ¿Alguna vez has sentido esa inquietud cuando alguien te sonríe, pero en su mirada hay algo que parpadea como una vela ardiendo por ambos extremos? Es una mirada difícil de definir, una dulzura mezclada con distancia, una calidez entrelazada con algo más frío. Ahí es donde reside la sombra, justo debajo de la piel, invisible para todos, excepto para quien la porta. Y la verdad es que, cuando alguien engaña, no solo se adentra en un momento prohibido, se adentra en la oscuridad secreta que reside en su interior. Sientes esta oscuridad con mayor claridad en esos momentos de silencio y soledad, cuando te sientes vacío y desconectado, incluso en una habitación llena de gente. Una parte de ti anhela intensidad, validación, un instante donde no tengas que enfrentar tus propios pensamientos. Y de repente,
La más mínima tentación se convierte en una puerta secreta que te prometes abrir solo una vez. Pero una vez abierta, conduce a un lugar del que no puedes escapar fácilmente, un lugar donde el deseo y la autodestrucción respiran el mismo aire. La sombra susurra promesas que se sienten como un alivio. Te lo mereces. Nadie lo sabrá. Por fin estás vivo de nuevo. Pero lo que no dice es que te dejará más vacío que antes. La neurociencia lo llama la respuesta de escape, el intento desesperado de la mente por huir del miedo, la inseguridad o la carencia afectiva. La emoción de la traición no se trata solo de la otra persona, sino de escapar del monstruo de la soledad que reside en tu interior, esperando ser alimentado. Cuando eres infiel, la emoción se mezcla con la culpa de una forma extrañamente embriagadora. Te tiemblan las manos no solo de deseo, sino también del peso del riesgo. El corazón se te acelera porque sabes que te acercas a un fuego, y aún así, una parte de ti anhela la quemadura. Es la paradoja sobre la que los psicólogos escriben sin cesar. La gente no engaña porque busque más. A menudo engaña porque se siente menos valiosa, menos visible, menos conectada, menos viva. La infidelidad se convierte en un espejo que refleja las heridas internas sin sanar. Revela el vacío que has estado evitando, la inseguridad que has enterrado, la necesidad emocional que finges que no existe. Quizás creas que estás traicionando a otra persona, pero la primera traición siempre es interna. Un silencioso abandono de tus propios valores, tu propia verdad, tus propias heridas no contadas. La sombra no es malvada, está herida. Es el niño abandonado que llevas dentro. La necesidad insatisfecha, el miedo a la insuficiencia. Pero cuando se ignora, se convierte en el monstruo oculto tras la sonrisa. Encantador, seguro de sí mismo, confiado por fuera, mientras se desmorona silenciosamente por dentro. Y sin embargo, la tragedia reside en que la sociedad rara vez nos ayuda a comprender estas sombras. A menudo las empeora. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el amor se siente más pesado hoy que nunca? ¿Por qué las relaciones se derrumban bajo presiones de las que nadie habla, mientras el mundo insiste en que el amor debería ser fácil, puro e inquebrantable? Crece rodeado de cuentos de hadas, dramas y películas que muestran el amor como una promesa perfecta. Dos personas ideales que se eligen para siempre, pero nadie te enseña a apoyar a alguien en momentos de aburrimiento, inseguridad o apatía. Y así, llegas a la edad adulta creyendo que si el amor es difícil, algo anda mal contigo. La sociedad te vende un idealismo romántico mientras oculta silenciosamente la verdad sobre la complejidad humana. Te dicen que una persona debe satisfacer todas tus necesidades emocionales, colmar todos tus deseos, curar todas tus heridas, mantener viva la chispa. Pero en tu interior sabes la verdad. Ningún ser humano puede ser un universo completo para otro. Sin embargo, te sientes culpable incluso por pensarlo. Te avergüenza que la realidad del amor no se ajuste a la fantasía que te prometieron, y la vergüenza, tácita e innombrable, se convierte en la puerta silenciosa a la traición. En la era de las redes sociales, esta presión se vuelve asfixiante. Te desplazas por imágenes cuidadosamente seleccionadas, vacaciones perfectas, parejas perfectas, sonrisas perfectas, y en tu interior la comparación empieza a corromperte. Empiezas a comparar a tu pareja con desconocidos. Empiezas a comparar tu relación con ilusiones. Empiezas a compararte con un mundo que no existe. El deseo se distorsiona, la admiración se convierte en tentación y, de repente, la posibilidad de algo mejor se siente como una trampa disfrazada de sueño. Los mitos culturales añaden aún más sombras. Como hombre, te enseñan que la virilidad es poder, que la atención demuestra tu valía, que el deseo de los demás valida quién eres. Como mujer, te enseñan que la deseabilidad lo es todo, que ser deseada define tu valor, que perder la atención significa perder la identidad. Estos mitos se enroscan en tu corazón como cadenas silenciosas, convenciéndote de que la lealtad te empequeñece y la tentación te engrandece. Y así empiezas a actuar. Te pones la máscara que la sociedad aprueba. Pretendes que tu relación es perfecta, aunque tu corazón se sienta como un jardín sin agua. Sonríes en las fotos, aunque el silencio entre tú y tu pareja sea más ensordecedor que un trueno. Te conviertes en actor de tu propia vida, alabado por las apariencias, recompensado por fingir,
atrapado en una prisión emocional construida por expectativas que nunca aceptaste. La ironía es inquietante. La sociedad exige lealtad, pero glorifica la tentación. Exige autenticidad, pero fomenta el uso de máscaras. Exige compromiso, pero alimenta tu ansia de novedad. Se espera que seas a la vez profundamente conectado y perpetuamente deseable, emocionalmente estable e infinitamente emocionante. Y ninguna psique humana puede soportar esta contradicción sin resquebrajarse. Y cuando estas presiones chocan con heridas internas, el costo emocional se vuelve catastrófico. ¿Te has dado cuenta de que la traición no estalla, sino que se queda latente? Permanece silenciosa en los rincones de tu vida, mucho después de que el momento haya pasado, como humo que se adhiere a todo lo que toca. Puedes sentirla en las cosas más pequeñas, en cómo se te acelera el corazón cuando suena el teléfono, en cómo ensayas excusas mentalmente incluso cuando nadie pregunta, en cómo el silencio se vuelve pesado, casi peligroso, como si la verdad misma estuviera acechando tras una puerta cerrada. Para quien engaña, las secuelas emocionales son un laberinto intrincado. Te despiertas por la mañana, te miras al espejo y vislumbras a alguien irreconocible. Tu sonrisa parece ensayada, tu seguridad artificial. En el fondo crece un silencioso autodesprecio, tan sutil que no se oye, pero lo suficientemente agudo como para herirte por dentro. Los psicólogos lo llaman disonancia cognitiva, la dolorosa brecha entre quién crees ser y lo que has hecho, y esa brecha se ensancha cada vez que finges que todo está bien. La depresión suele aparecer después, no siempre de forma dramática, sino de una forma sutil que se instala lentamente. El agotamiento de llevar una doble vida, la culpa que tiñe los pensamientos como tinta derramada, el miedo a que cada vibración, cada notificación, cada pregunta inesperada sea el momento en que todo se derrumbe. El sistema nervioso permanece en alerta máxima, inundado de hormonas del estrés que el cuerpo nunca estuvo diseñado para soportar durante mucho tiempo. Pero quien ha sido traicionado sufre heridas igual de profundas, aunque de forma distinta. Su mundo no se rompe con un estruendo, se derrumba en silencio, como una casa que se hunde en sus propios cimientos. Se ve en sus ojos, como la confianza se evapora de la noche a la mañana, como la identidad se fractura mientras se preguntan qué les faltó, qué se perdieron, para qué no fueron suficientes. La teoría del apego explica claramente esta ruptura. Cuando se quiebra la confianza, el cerebro la interpreta como una amenaza, lo que desencadena pánico, dolor y una búsqueda desesperada de respuestas que nunca parecen satisfacer. La intimidad se complica, el tacto resulta extraño, las palabras suenan vacías, cada instante se convierte en una prueba, cada silencio en una pregunta, cada vacilación en una herida que se reabre. El daño emocional no termina con la relación, se filtra en la forma en que se ven a sí mismos, en la forma en que aman, en la forma en que protegen su corazón mucho después de que la amenaza haya desaparecido. Sin embargo, tras todo esto, subyace una verdad silenciosa. Ambos sufren. El traidor se ahoga en la culpa, el traicionado en el dolor. Dos infiernos distintos, nacidos de la misma decisión. Pero el daño no es el destino. Hay un camino de regreso, no a quien eras, sino a quien debes llegar a ser. ¿Te has dado cuenta de que la sanación no empieza cuando se descubre la verdad, sino cuando dejas de huir de ti mismo? Tras la traición, reina el silencio. Un silencio que se siente como estar al borde de un espejo roto, contemplando los fragmentos de quien fuiste y de quien fingiste ser. Y en ese silencio te enfrentas a la verdad más dura. No puedes volver a ser la persona que eras antes. Solo puedes avanzar hacia una persona más sabia, más valiente, más honesta y más íntegra. La sanación comienza con una honestidad radical consigo mismo, algo que la mayoría evita durante años. Te enfrentas a la incomodidad en lugar de distraerte. Miras directamente a la sombra que has ignorado, la soledad que escondías tras bromas, el resentimiento que enterrabas bajo la cortesía, las necesidades insatisfechas que intentabas alimentar con secretos. Empiezas a comprender que la infidelidad nunca tuvo que ver solo con el deseo. Era un síntoma de algo más profundo, una señal de alerta de esas partes de ti que ansiaban atención, seguridad o verdad. Los psicólogos afirman que el crecimiento requiere integración, reunir las partes de ti mismo que separaste hace mucho tiempo.
Cuando dejas de fingir que estás bien, cuando dejas de usar la máscara de fortaleza o control, comienzas a sentir las emociones que debiste haber sentido años atrás. Ira, vergüenza, dolor, miedo. Estas emociones no te destruyen, revelan la esencia de lo que necesita sanarse. Y entonces llega la regulación emocional. Aprender a convivir con la añoranza sin actuar impulsivamente, a afrontar el aburrimiento sin buscar una vía de escape, a expresar el dolor sin herir a nadie. Empiezas a reconocer los detonantes que antes te impulsaban hacia el peligro. Aprendes a superarlos respirando hondo en lugar de volver a traicionarte. Si fuiste tú quien traicionó a alguien, reconstruir la confianza se convierte en una disciplina silenciosa, no a través de promesas, sino a través de la transparencia, no a través de grandes gestos, sino a través de la constancia, día tras día, verdad tras verdad, esfuerzo tras esfuerzo. Aprendes a respetar los límites, no como limitaciones, sino como la estructura que protege el amor para que no vuelva a derrumbarse. Aprendes a valorarte a ti mismo, no a través de la aprobación de los demás, sino a través del coraje de ser honesto, incluso cuando resulta incómodo. Y si fuiste tú quien sufrió la traición, sanar significa recuperar partes de ti que creías perdidas. Significa comprender que la herida de otra persona no refleja tu propia insuficiencia. Significa permitir que tu corazón llore sin dejar que el dolor te defina. Empiezas a reconstruir tu identidad con más delicadeza, recordando que mereces un amor basado en la verdad, no en el miedo. Sanar tras una traición no es volver a la inocencia, sino renacer hacia la claridad. Es el momento en que el yo dividido comienza a unificarse, el momento en que la sombra deja de ser un monstruo y se convierte en un mensajero. Y cuando finalmente se afronta la verdad, sucede algo profundo. ¿Te has fijado alguna vez en que el amor empieza con un pequeño momento de sinceridad? Una mirada donde nada se oculta. Una confesión susurrada con vulnerabilidad, un sentimiento expresado en lugar de reprimido. Y te has fijado en que el amor muere de la forma opuesta, no de repente, no dramáticamente, sino lenta y silenciosamente, a través de 1000 verdades no dichas. La traición rara vez empieza con el deseo, empieza con la desconexión, no solo con la persona que está a tu lado, sino con la persona que llevas dentro. Se ve al imaginar a un niño que antes decía la verdad con libertad, antes de descubrir que la honestidad podía quebrantar la paz. Se ve al imaginar a un adulto que se mira al espejo y se da cuenta de que ha pasado años siendo leal a todos menos a sí mismo. Y en algún punto, entre esas dos versiones, algo se pierde. El valor de vivir con honestidad, de amar con transparencia, de existir sin la máscara que se ha convertido en una segunda piel. En esencia, la infidelidad no es una historia de pasión, sino de ausencia. Ausencia de comunicación, de seguridad emocional, de autoconocimiento. Una persona traiciona cuando ya no sabe cómo expresar su hambre, su soledad, su anhelo. Traiciona cuando su sombra interior resuena con más fuerza que la verdad que teme revelar. Traiciona porque se siente insignificante, desconectada, invisible, no porque la otra persona sea indigna, sino porque ella misma se siente indigna de ser conocida plenamente. Y sin embargo, a pesar de todo el dolor que conlleva la traición, le sigue una extraña claridad. Empiezas a comprender que el amor no puede sobrevivir en un mundo de secretos, no puede crecer en un jardín sin agua, no puede respirar bajo capas de fingimiento y miedo. El amor necesita la verdad como el cuerpo necesita el aire. Sin ella, todo se asfixia lentamente. La sanación comienza en el momento en que dejas de huir de tu sombra y la aceptas a tu lado. En el momento en que admites lo que sientes en lugar de ocultarlo. En el momento en que comprendes que la verdad puede doler, pero la falsedad destruye. Cuando eliges la honestidad en lugar de la comodidad, la claridad en lugar de la confusión, la sinceridad en lugar de la apariencia, le das al amor una oportunidad para sobrevivir. No la fantasía del amor, sino el amor real, imperfecto, el amor humano que se fortalece al ser visto en su totalidad. Y si te han traicionado, la verdad también se convierte en tu puerta de entrada. Porque sanar no se trata de arreglar el pasado, sino de reencontrarte contigo mismo. Se trata de comprender que nunca fue tu responsabilidad llenar el vacío de otra persona. Al fin y al cabo, el amor es simple, sobrevive donde vive la verdad y muere donde se niega la verdad. Y el corazón, tu corazón, siempre sabe distinguir entre alguien que te elige a ti y alguien que elige su vacío.